Listo nomás. Perfecto, bien. Entonces, como recordarán del cronograma de lo que tenían que ver hoy, tenemos que empezar con, no se ve, perfecto, con ley de Biot-Savart y ley de Ampère. Entonces, si recuerdan de la clase anterior que dio Gast, habló sobre una fuente de campos magnéticos estacionarios que eran los imanes naturales. Hoy vamos a hablar sobre otra fuente de campos magnéticos estacionarios que son las cargas puntuales en movimiento. Entonces, supongamos que tenemos una carga puntual que está ahí representada con una esferita moviéndose con una velocidad v en el espacio. Esta carga, por estar moviéndose, va a generar un campo magnético en todo el espacio, ¿sí? Como muestra la figura, fíjense, tenemos la carga que se mueve con velocidad que representa la flecha verde, ¿sí? Entonces punto a punto en el espacio genera un campo magnético, ¿sí? Que están representados con las flechas celestes, ¿sí? Entonces se puede ver que es el campo magnético que genera dicha carga, va a tener un módulo que va a ser inversamente proporcional a la distancia donde se encuentra la carga al cuadrado, que va a estar en la dirección perpendicular al plano que forman la velocidad y la posición al punto donde estoy queriendo calcular el campo, ¿sí? Por eso el producto vectorial. Y además su módulo va a ser proporcional a la carga. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Estos son todos resultados empíricos que si los combinamos, entonces podemos observar que el campo magnético generado a una distancia r de la carga que se está moviendo con velocidad v, que es una carga q, va a tener esta expresión que tenemos acá, donde mu0 es lo que llamamos permeabilidad magnética del vacío y tiene este valor. ¿Sí? Con estas unidades, de modo que el campo esté en teslas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces ahora estamos viendo que no solo tenemos imanes naturales como fuentes de campos magnéticos estacionarios, sino que además cargas que se mueven en el espacio pueden generar campos magnéticos. Entonces empecemos con el primer ejemplo. Ahí Ahí estoy. No estaba viendo si Ahí alguien había está. escrito algo. Entonces volvamos al ejemplo. Podemos compartir varios. Dame un segundito. Ahí está. Y yo quiero compartir pantalla. Ahí está. Listo. Y lo pongo más. Ahí lo ven. Sí, perfecto. Se ve el enunciado. Sí. Entonces, como dijo Steffi, todos los resultados que obtuvimos hasta ahora, y le dijimos en la clase anterior, en general, la mayoría, los salvo algún que otro resultado, menor, no menor, pero en cantidad es el menor de los casos, todos los resultados que obtenemos son presentaciones de resultados empíricos. Así salen de experimentos. Así que, nada, podemos proponer las conclusiones de los experimentos y la conclusión general. Como dijo Steffi, vieron que el módulo del campo depende de esto y esto, y proponen una expresión para describir el campo magnético generado por una carga puntual en un punto del espacio. Acá queremos hacer eso, es decir, bueno, ¿cómo es la expresión para el campo magnético generado por una carga puntual? Ustedes que anotaron ahí recién, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerdan? ¿Alguna de las dependencias al menos? Que anotaron recién. P, el campo magnético, lo podía escribir como mu0 sobre 4pi, y acá, ¿qué más iba? Dependía de la carga, del producto vectorial entre la velocidad y el campo, y la posición. Ya me quedé en la clase anterior. Y la clase anterior, y la posición, el versor R, van a notar que hay distintas maneras de escribir esto, y acá R cuadrado. A veces esta expresión la escriben, van a encontrar que la escriben así, B, producto vectorial, vector R, y acá la escriben como R al cubo. Es exactamente lo mismo, ¿eh?
no se asusten, en algunos libros lo escriben así, y en otros así como ponemos acá el versorcito nomás. Bien, entonces esa es la expresión para el campo magnético generado por una carga puntual en movimiento. En este caso en particular, según el ejemplo, tengo una carga que se mueve con la velocidad v en el plano, ¿sí? La velocidad la tengo, es en el eje y, ¿sí? Positiva. O sea que eso no tengo problema, el vector v lo tengo definido. Lo único que me faltaría ver para poder realizar o sacar el campo magnético, que nos falta, el vector o el versor R, ¿no? El versor R era el vector, o sea, nosotros queremos el vector que va desde la posición de la carga al punto donde queremos calcular el campo en ese instante, ¿no? Porque esto es, aunque no parezca el tiempo, esto es instante a instante porque la carga se está moviendo. Es como si hubiera sacado instantánea. La carga está en esa posición, que es menos 4, 2, y yo quiero sacar el campo en 0, 0. ¿Cómo saco? ¿Se acuerdan cómo sacar? Es relativamente fácil sacar el vector R. Miro cuántos pasos tengo que ir para un lado y cuántos para el otro, ¿no? Si quieren, de alguna manera. O sea, posición final menos posición inicial, si quieren. Lo pueden escribir como 0, 0 menos la posición en que está la carga, que en este caso es menos 4, 2. 3 me parece. Oh, 3. Sí. Solo porque lo vi en el enunciado. Si lo vi en el dibujito, no. Yo miré el dibujito y lo vi mal encima, así que Sí, perfecto. sí, no. 4, 3. O sea que esto es el vector posición, como sería menos menos más 4 menos 3, lo cual es lógico, ¿no? Porque uno saca la cuenta y dice, bueno, la cuenta es fácil, el vector que va de acá a acá. ¿Cuántos pasos tengo que caminar en X? Camino 4 pasos y tengo que bajar 3, por eso el menos 3. ¿Sí? O sea que el módulo de este vector también es fácil de sacar. 4 al cuadrado más, puedo obviar el signo, por más que lo ponga, total está el cuadrado. ¿Sí? No importa, queda positivo. Entonces 4 al cuadrado, 16 y 9, 25, ¿no? Esto es Sí. 16 más 9, raíz cuadrada, o sea que raíz del cuadrado de 25, vamos a hacer cuenta por cuenta, esto me da 5. No estoy poniendo las unidades, podría haber puesto acá, esto es en metros, y esto es en metros. Si yo quiero sacar ahora el versor unitario, que tiene 6 direcciones, el vector R, dividido el módulo del vector. ¿Sí? O sea que en este caso sería 4 quintos versor I menos 3 quintos versor J, todo en metros. ¿Estamos hasta ahí o no? Si no, buenísimo. Bien. Acuérdense, yo no los veo, así que pueden habilitar el micrófono, nosotros no nos ofendemos. Entonces, teniendo todo eso, ya lo único que tengo que hacer es reemplazar. O sea, vamos a la expresión, es B es mu 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Sobre 4pi. Acá tengo la carga, que no me acuerdo de cuánto era. No me acuerdo. A ver, ustedes me ayudan. 4,5 nanocoulomb. Tengo la carguita que la puedo dejar afuera, es positiva. 4,5 por 10 a la menos 9 coulomb. No pusimos las unidades de museo, que ahí este ejercicio se escribió. Museo es Newton Ampere, ¿no? Sí, sí. Entonces podemos poner las unidades para que vaya viendo bien. Entonces, Newton sobre Ampere. Y ahora escribimos el producto vectorial. Y JK, el producto vectorial, y nos falta un R cuadrado acá abajo. Si volvemos a la expresión, ¿no? Voy a ir y volver para que se acuerden. El R cuadrado acá abajo lo puedo sacar dividiendo el Q. ¿Sí? Total, el producto vectorial lo escribo aparte, puedo hacerlo tranquilamente. R cuadrado no es ni más ni menos que 25. ¿Sí?
O sea que me aparecen 25 metros por acá abajo. Metros cuadrados. Y acá escribo el vector. El vector era IJK, era el producto No era, vectorial, perdón, ¿no era 5? pero al cuadrado. Ah, está bien, perdón. No, está bien. 5 metros era R. Lo que pasa es que es R, es el módulo de R cuadrado. Esto, lo que va ahí abajo, ¿no? Ujú. Y ahora tenemos el vector velocidad. Pero volvamos a ser un vector en I. 3,6 por 10 a la 3 metros sobre segundos. Uy, me fui. Esto es, si lo escribimos bien, 3,6 por 10 a la 3 dijimos, ¿no? A Sí. la 3, sí, a la 3 tiene que ser, pues, las velocidades habituales. 0, 0. Y nos falta, ¿qué? El versor R. Que el versor R era 4 quintos, 3 quintos, ¿no? 4 quintos menos 3 quintos. ¿Sí? Entonces dijimos 4 quintos, esto en metros, menos 3 quintos en metros, 0. El resultado más o menos ya era de esperar, ¿no? Porque estamos haciendo todo el producto de cosas que están en el plano y es un producto vectorial. O sea que el resultado del campo magnético va a ser perpendicular al plano XY, eso claramente, ¿sí? Eso es algo que uno tiene que razonar en principio, pero bueno, para que nos demos cuenta para qué lado tiene que ir el resultado, para no hacer lío. Vamos a simplificar, ¿no? 4pi con 4pi, 4,5, no hay mucho más que podemos simplificar. No. Así que volvemos y escribimos. B me está quedando, vamos, todo lo que antecede a B es 10 a la menos 7, 10 a la menos 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 16, perdón. Yo tengo el hábito de escribirlo así, 4,5 dividido 25, esto va a dar cerca de un poquito más de un quinto, por 10 a la menos 16, Newton, Ampere, Coulomb, metro cuadrado. Y esto es, tachamos la primera columna, verso I, tachamos la primera columna, es este por este, menos este por este, o sea que el primero es 0, menos J, tachamos la columna J, es este por este, menos este por este, me da 0, más versor K, tachamos la columna K, es este por este, menos este por este, o sea es 3,6 por 10 a la 3 por menos 3 quintos. Y esto me queda en metros. Como era de esperar, el campo magnético me queda en K, o sea que B, si junto todo lo que son numeritos sueltos por ahí, tiene signo menos, me queda, ahora hacemos la cuenta bien, 4,5 por 3 por 3,6 dividido 25 por 5, y esto me queda 10 a la menos 16 por 10 a la 3, 10 a la 13, a la menos 13, y pueden jugar con las cuentas un rato para entretenerse, pero Newton, Coulomb, Ampere, metro cuadrado, y acá tiene que ser metro cuadrado sobre segundo, la velocidad era metro sobre segundo, entonces con un material era metro cuadrado sobre segundo, así que pueden jugar un poquito con las cuentas, pero esto le tiene que dar en Tesla, sin dudar, porque está todo en el sistema en MKS, si no nos equivocamos en una cuentita, tiene que dar en Tesla. ¿Sí? No sé si alguien, vos tenés el resultado ahí, Estefina. Lo Bueno, tenía, pero lo cerré. no, no Sí, pasa sí. nada. Hacen esta cuenta, ¿no? Todo esto, 4,5 por 3,3, hay 3,6 dividido 125 por 10 a la menos 13,
Y todo esto es en Tesla, lo cual da un número, a ver si alguien quiere hacer la cuenta. Esta cuentita que está entre paréntesis nomás, 4,5 por 3 por 3,6 dividido 125, ¿cuánto da? 0,38, 0,4. 0,4 Ujú. aproximadamente, vamos a poner 0,4 por 10 a la menos 13 Teslas versus K, que no lo había puesto acá. Obviamente, algo que habíamos visto el otro día, ¿no? Las fuerzas, algo que es consistente en todo esto, cuando estamos hablando de fuerzas que ejercen campos magnéticos estacionarios sobre cargas puntuales son extremadamente pequeñas. Cuando estamos hablando de campos magnéticos producidos por cargas puntuales, son extremadamente pequeños. ¿Sí? No, es lógico que nos dé un campo 10 a la menos 13. Muy lógico el resultado, ¿no? Y los valores son más o menos reales de la velocidad de una partícula, o una carga, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende eso hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda del ejemplo? No. ¿No? Bueno, dejo de compartir, le transfiero el mando a Steffi. Perdón, de vuelta, estos son todos temitas sueltos, o sea, no sueltos, están todos encadenados, obviamente. Algo que dijimos en la clase anterior y voy a volver a remarcar, la estructura del magnetismo, cómo pensar el magnetismo, es ver quiénes pueden producir. Básicamente la idea del magnetismo o cómo aprenderlo se estructura en torno a lo que llamamos las fuentes de campos magnéticos. A lo largo de las clases vamos a ir avanzando quiénes o qué cosas pueden producir campos magnéticos. La clase anterior nos centramos en los campos permanentes o producidos por imanes permanentes, los consideramos campos estacionarios, y nada más. Sabemos que estaban ahí, pero nada más. Hoy ya Steffi les dijo, miren, hay un experimento que mostró que las cargas puntuales en movimiento producen un campo magnético. Bueno, acá tenemos otra fuente de campo magnético. ¿Sí? Ujú. Exacto. Entonces, si recién vimos que una carga en movimiento genera un campo magnético, entonces puede resultarnos sencillo de entender que un conductor por el cual circula una corriente debería también generar un campo magnético en todo el espacio a su alrededor, ¿no? Dado que una corriente no es otra cosa que cargas en movimiento. Entonces, esto es lo que estudiaron Biot y Savart, ¿sí? Tenemos un segmento por el que circula una corriente estacionaria, ¿sí? Y queremos encontrar la expresión del campo magnético que genera ese pedacito de conductor. Entonces, si recuerdan de la clase pasada, sí, fíjense, estamos queriendo calcular el campo magnético en un punto P, ¿sí? Y si recuerdan de la clase pasada, cómo escribir la relación, justo me aparece esto acá abajo, y no se ve lo que quiero mostrar. No sé si dejo. Ahí está. La relación que hay entre la carga, la velocidad, la corriente y un diferencial de segmento del conductor. ¿Sí? Esa expresión la usamos la clase pasada. Y queremos calcular el campo magnético generado en el punto P. Entonces, análogamente a lo que hacíamos cuando, o sea, a partir de, ¿se acuerdan cuando estudiamos el campo eléctrico? Que conocíamos el campo eléctrico generado por una carga puntual y después extendimos eso para estudiar cómo era el campo magnético generado por una distribución de cargas continuas, que al principio, antes de ver Gauss, lo que vimos primero es pensar el campo magnético generado por un diferencial de carga, es decir, un diferencial de campo, y luego sumar sobre todas las contribuciones. Sumar una distribución continua era integrar. Bueno, acá vamos a pensar en hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Porque fíjense, nosotros recién lo que acabamos de estudiar es cuál era el campo magnético generado por una carga puntual en movimiento, ¿sí? Que era esta expresión de acá. Por lo tanto, ¿sí? El diferencial de campo va a ser el que genere un diferencial de carga. Pero con la relación que vimos entre, pongo el mouse se me bloquea, entre carga, velocidad, corriente y diferencial de conductor, que es la que tenemos ahí abajo, ¿sí?
Fíjense, podemos reemplazar el diferencial de carga por velocidad y reemplazarlo por corriente por diferencial de un diferencial de conductor. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y por lo tanto encontramos la expresión que es de validez general para cualquier geometría, para cualquier conductor, para encontrar el diferencial de campo magnético generado por una corriente estacionaria que circula a través de un conductor a una distancia r. ¿Sí? No sé si se entendió, si fue muy rápido. A ver, nadie. O sea, básicamente la ley de Biot-Savart es una extensión de la idea que vimos antes, ¿no? Si un campo magnético si una carga de movimiento produce un campo magnético, muchas cargas en un movimiento ordenado, como es una corriente, van a producir un campo magnético. La cuestión es que acá esto lo recalqué, ya lo usamos 2 veces seguidas. Lo usamos cuando vimos electrocinética, lo usamos cuando vimos magnetostática. La idea es que Q por B se puede escribir como I diferencial de L, que lo hicimos en las clases anteriores. Usando esa idea, escribiendo Q por B como I diferencial de L, nada, llegás inmediatamente a lo que se conoce como la expresión de Biot-Savart. Y la otra cuestión para tomar en cuenta es diferencial de L porque no podemos tomar todo el conductor, entonces uno evalúa el diferencial de campo que produce un elemento de corriente, ¿no? Como dijimos en las clases anteriores, en un punto. Exacto. Bueno. ¿Alguna duda existencial? No, nadie escribió por el chat que yo vea. Sí, profe, tengo una duda yo. Dinos, ¿Qué Lisa. dirección y sentido tiene el vector diferencial de L? El diferencial de L era, como dijimos en la clase anterior, iba en la dirección de la corriente en el conductor. Era la longitud del pedazo de cable que está, vamos a pensar que es un cable, ¿no? Claro, fíjate ahí en el dibujito, fíjate que está el sentido de la corriente y del diferencial de L, con las flechitas azules. No sé si se distingue. ¿Lo ves ahí? Acá tenés la corriente y el diferencial de L. Ah, sí, sí, sí. Es igual que lo que vimos en la clase anterior. El diferencial de L es un vector que tiene la longitud del pedazo de conductor que estás tomando y la dirección, y en dirección de la corriente. Ah, listo, gracias. De nada. Bueno, no sé si no hay más dudas. Vamos a... Ahí ya, otra vez te paso el mando al ejemplo. Vale, no hay problema. Bueno. Avísame igual si no, si quieres cambiar. Sí, no pasa nada. Ahí está. Veamos. Vamos de vuelta a compartir pantalla. Ahí está. Fíjense que las estructuras son más o menos similares, ¿no? Ahí, lo que se llama la parte electrostática y magnetostática tienen simetrías en algún punto. Hay que buscarlas, pero tienen cuestiones de simetría siempre, en comportamiento, en descripciones. O sea, ahora, al igual que hicimos cuando hicimos electrostática, cuando vimos un anillo de carga, ahora lo que vamos a ver es una espira circular, una espira de corriente circular. Y queremos ver el campo magnético que produce la espira en un punto cualquiera del eje de simetría, ¿no? Dice, tengo una espira para la cual circula una corriente I y quiero ver el campo magnético, por ejemplo, acá. Esperen que me fui del... Quiero ver el campo magnético acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si analizo el problema como analizamos siempre, antes agarrábamos un diferencial de carga y mirábamos el campo que produce en ese punto. Ahora vamos a mirar este elemento de corriente que está acá arriba, no sé si se ve. ¿Lo ven todos? Díganme, chiflenme si se ve bien. Lo voy a marcar con otro color por ahí. Este elemento de corriente, este diferencial de L, que está acá arriba, ¿sí? Esto es un diferencial de L. En este punto produce un diferencial de campo. Acá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí, no, tal vez. Miren, ves un dibujito, a ver si me sale. Estos problemas que son más, a veces son mejores decirlo, mostrar los gráficos.
Voy a tratar de replicar el gráfico ese, de alguna manera. Bueno, lo torcí un poco, el eje, ¿no? Pero yo tengo el elemento de corriente acá. ¿Sí? Me quedó fiero el dibujo. Vamos a cambiarlo un poquitito. Les quiero mostrar una cosa en particular. A ver si me sale bien. Si no, le mostramos el dibujo ya hecho, Steffi. Sí, sí, sí. Este es el diferencial de L, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Acá viene la corriente. Esto es el diferencial de L. Si yo lo miro arriba, está tomé el elemento de arriba de todo. Ese que marcamos en amarillo, este acá. El diferencial de L tiene componentes ¿en qué? En Z, ¿no? Nomás. Si yo lo miro ese. ¿Estamos de acuerdo o no? Si yo escribo este diferencial de L de ahí, Sí. ese diferencial de L va a ser, vamos a escribirlo y cambiarlo. Cero en I, si quieren vamos a escribir en forma vectorial, justo ese en particular, ese diferencial de L1 es 0 en J más un diferencial de L versor K, como está puesto el eje. Este es el eje Z y este es el eje Y y este es el eje X. Y yo quiero averiguar el campo magnético en un punto acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Quiero mostrar unas cositas del producto vectorial. Ahí está. Este es el versor, este es el vector R. ¿O no? ¿Sí? Es el vector que va desde el elemento de corriente hasta, ¿sí? Desde el elemento de corriente que estoy tomando al punto donde quiero calcular el campo. Y tengo un versor R que tiene la misma dirección, pero de longitud 1. Acá pregunta Tomás, ¿no sería inversor J por estar en el eje Y? ¿Pero que estás No, hablando del vector R o del diferencial no, de el L? diferencial de L, no, fíjate, el diferencial de L es paralelo a Z. Ujú. Es En perpendicular, de hecho, al eje Y. Exacto. No sé si se Bueno, entiende, eso sí. Tomás era, ¿no? Sí. ¿Entendés lo que decimos, Tomás, o no? Está muy bien que pregunte. Puso ok, sí, sí. Sí, fíjate cómo está el vector. Entonces, volvamos a la expresión de Biot-Savart. Lo voy a escribir por acá abajo. Diferencial de B es, la puedo escribir así, puedo sacar I acá afuera, mu0 I sobre 4pi, y acá me queda ¿quién? Diferencial de L, producto vectorial versor R, sobre R cuadrado, ¿no? Ujú. O sea que el diferencial, este elemento de corriente que yo tomo acá arriba, tengo que hacer el análisis, pues, o sea, básicamente es, si yo pienso en este elemento de corriente, es porque tengo que hacer las contribuciones, sumar las contribuciones de todos los elementos de corriente alrededor de la espira, ¿sí? Esta distancia de la cabeza. O sea que voy a tener que hacer básicamente una integral, porque sé que sumar todos los elementos de corriente significa hacer una integral al final de todo esto. Pero fíjense esto. Acá me aparece diferencial de L, producto vectorial versor R. El versor R tiene esta dirección y diferencial de L tiene esta dirección. O sea que el campo magnético producido por estos dos, ¿cómo tiene que ser? Por este elemento de corriente, ¿no? Estoy evaluando el diferencial de campo producido por este elemento de corriente, y lo podemos llamar diferencial de L1, si quieren. ¿Sí? Y este versor lo llamamos R1. Después tengo que hacer la suma sobre todos. Estoy mirando este caso en particular, para que veamos vectorialmente lo que estamos diciendo. Estos dos, como que forman un plano, ¿no? Un plano así, ¿estamos de acuerdo? Este plano que forman estos dos vectores, ¿sí? O sea que el resultado del producto vectorial entre diferencial de L1 y R1 tiene que ser un vector que es perpendicular al plano que forman estos dos. O sea que diferencial de B va a tener esta dirección.
perpendicular al plano que forma. O sea que en este punto, diferencial de B1 tiene esta dirección. Perpendicular al plano que forman esos dos vectores. Ahora, ese plano lo tengo que ir dando vuelta, porque voy recorriendo todos los elementos de corriente de la espira, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Giro un poquito el elemento de corriente, giro un poquito el plano, me cambia la dirección de diferencial de B1. ¿Sí? Si miran el elemento de acá abajo... Profe, no entendí mucho eso, ¿cómo que va corriendo? Que se No, va si corriendo. voy tomando los elementos de corriente, me va rotando el plano, ¿no? Porque voy cambiando la Ah, dirección del elemento de corriente. Fíjate, si yo tomo el de acá abajo, Estamos pensando que ya, o sea, eventualmente vas a integrar sobre toda la contribución está de toda bien, la claro, corriente sí, está bien. si vos Ahí para tomás calcular entendí. el campo total. este tiene un diferencial de L2, ponele, y ahí tenés un problema, porque ahí el campo, o sea, cambia la dirección y te va a contribuir, por ejemplo, con un diferencial de B2 así. Cuando vos vas dando vuelta todos los elementos, lo que vas viendo es que lo mismo me pasaba con campo eléctrico, ¿sí? Las componentes en el plano ZI se anulan para todos los elementos de campo magnético, todos los diferenciales de campo magnético, y solamente me queda campo magnético en la dirección del eje X, del eje de simetría. ¿Se entiende lo que digo? Sí, O sea, cuando vas sumando sobre todos los elementos, este mismo vector, el diferencial de B1, siempre tiene un elemento que es como el contrapuesto, ¿no? Este diferencial de B tiene este acá que contribuye con un campo que es obviamente igual en módulo, pero cambia la dirección y hace que se anulen las componentes del campo en el plano IZ. O sea que de este producto vectorial, lo único que ve uno de hacer este análisis es que cuando vas a hacer las cuentas, me queda solamente el campo en la dirección de X. O sea, ese análisis me permite sacarme de encima la parte vectorial. Saber que esto lo puedo escribir en un 0i sobre 4pi. ¿Sí? Bueno, este es el módulo de diferencial de producto versor R sobre R cuadrado. Y ahora lo único que tengo que pensar es el ángulo. Si este ángulo lo llamo θ, vamos a poner otro color al de arriba si quieren. Si este ángulo es θ, jugando un poquito, este también. ¿Sí? Entonces acá me queda por el coseno de θ para que me quede la componente en X. Entonces, la ventaja de este análisis de las contribuciones, que es el mismo análisis que venimos haciendo bastante seguido para este tipo de simetrías, ¿sí? Es que solamente me quedan contribuciones del campo magnético en la dirección del eje de simetría. Lo mismo que pasaba con el campo eléctrico, ¿no? Con el anillo. En ese sentido es igual el comportamiento. O sea que solamente tengo campo magnético en la dirección del eje de simetría. El hecho de llegar a esta expresión, ya está, me saca encima la parte vectorial y sé que solamente me queda en X. ¿Sí? Bueno, y ahora, que no es menor, me tengo que poner a pelear con la integral, pero bueno, es mucho más fácil de trabajar. ¿Sí? Nada, la parte física, si quieren, en algún punto ya está acá. El razonamiento físico ya está. ¿Sí? Ahora tengo que jugar un poquito de las matemáticas. Pero avancemos. Voy a hacer el dibujito del triangulito que nos quedó. El triangulito era una cosa así. Esto era A, esto era R, esto era θ. Y habíamos escrito que el diferencial de B en X era mu 0i sobre 4pi, escribir 1 sobre R cuadrado, el módulo diferencial de L, voy a repetir lo que teníamos, versor R, coseno θ. Y ahora a pensar un poquito. Esto era un punto en el eje de simetría, o sea que X lo conocemos, porque nosotros decimos, quiero calcular el campo magnético en el punto P, ¿sí? Que está en una instancia X, así que eso es para nosotros un valor constante, o sea que es fácil de ver que es algo que conocemos, ¿no? Una contribución que conocemos, o sea que yo podría decir que
R cuadrado es A cuadrado más X cuadrado, ¿sí? O sea que R cuadrado lo tengo y es fijo, porque A y X es fijo. También podría jugar con el coseno de tita. Coseno de tita es cateto adyacente sobre radio. O sea que sería X sobre A cuadrado más X cuadrado, todo a lo medio, ¿sí? Y lo que tengo que pensar un poquito es cómo escribir el módulo de esto, para reemplazar diferencial de L versus R, el módulo del producto vectorial S. ¿Se acuerdan que el módulo del producto vectorial es el módulo del primero por el módulo del segundo, ¿no? Por, ¿qué más? Estoy preguntando algo que ya tienen que saber. Todo esto ya lo tienen que recontra saber. ¿Cómo? ¿Por el coseno del ángulo? Por el seno. El módulo de un producto vectorial es por el seno. ¿Sí? Para un producto escalar es el coseno. Ahí. Entonces acá, por el seno del ángulo entre los dos, que en este caso es de 90, porque es entre diferencial de L y R, que eran los que estaban acá arriba, ¿se acuerdan? Diferencial de L iba así, y el ángulo con inversor R iba así. O sea que el módulo del versor R es 1, o sea que solamente me queda ¿quién? Diferencial de L acá. O sea que esta integral la vuelvo a reescribir. Diferencial de B en X me queda mu0 i sobre 4pi r cuadrado, o sea, acá me queda un r cuadrado. En realidad, si uno juega un poquito con las cuentas, coseno de tita, fíjense, si uno escribe coseno de tita sobre r cuadrado, es lo mismo que escribir x sobre r al cubo, si quieren, ¿no? O sea que todo eso es x sobre, es a cuadrado más x cuadrado a la 1 medio por a cuadrado más x cuadrado. O sea que esto es a cuadrado más x cuadrado, toda la 3 medios. Y acá me quedo diferencial de L. Todo esto es constante. Si analizo un poquito el resultado, me doy cuenta rápidamente que todo esto es constante para nosotros, porque ya tenemos fijo el punto del eje de simetría donde queremos calcular el campo. O sea que si integro de ambos lados para sacar el campo total generado, producido por ese anillo de corriente, ¿sí? Tenía que hacer la integral de esto. mu0i sobre 4pi x sobre a cuadrado más x cuadrado, toda la 3 medios, diferencial de L. O sea que B en X no es ni más ni menos que mu0i sobre 4pi x sobre a cuadrado más x cuadrado, todo a la 3 medios, la integral de diferencial de L. La integral de todos los elementos de corriente del anillo que me da. ¿Qué me da esta Se integral? suma todo el segmento. Todos los segmentos o todos los elementos de corriente que hay en el anillo. Me tiene que dar el largo del anillo. ¿Sí? O sea que es 2 por pi por a. ¿Sí? O sea que lo voy a escribir acá abajo, no voy a tomar el justón, pero B, el campo total producido, ¿sí? Es mu0 i por x por a, ¿no? Ujú. El 4pi se cancela con el 2pi, o sea que me queda un 2 abajo, ¿sí? Ujú. Y también me queda por acá abajo, ¿quién más? A cuadrado más x cuadrado, todo a la 3 medios. Y esto, versor, que es i. Y ya no se queda escrito. Es interesante por ahí mirar algunas cositas de esto. Vamos a escribir, me voy a tomar el trabajo de escribirlo en la otra hoja. No nos equivocamos en nada. No, está perfecto. Entonces nos quedó que el campo B era mu0 i x a
sobre 2, y acá me queda x cuadrado más a cuadrado, todo a la 3 medios. Parsorí. Y esto es lo que estamos pensando, es que teníamos un anillo de Pará, corriente. no. En el numerador, perdón, en el Sí. numerador, en vez de x es a cuadrado. Ah, porque también, sí. Porque fijo, sí. Perdón, yo. Volvemos para atrás. Claro, el Depende del cos. ángulo. A ver, no lo veo. No, está bien. A ver, no, capaz que yo me equivoqué. Después revisamos igual si en el último lo corregimos, pero también tomamos los ángulos, ¿no? Porque el problema es ese, el ángulo que haya tomado yo. Estoy pensando en eso nomás. ¿Podemos volver al dibujito original donde tenías marcados los ángulos? Sí, yo tomé este, por ahí hay que tomar el otro. Claro, porque fíjate, vos agarraste el teta correspondiente a dB2, pero estamos haciendo dB1. Es el de arriba. Claro. Así Así que que es sería el teta otro. menos pi Este es el sobre de 2. acá. Claro, exacto. Está bien. Sí, yo tomé al revés. Tomé el DB2, perdón, vamos a corregir eso. El teta este, para el ángulo para este, tendría que ser este. Si voy a DB1, tendría que tomar el de arriba, no el de abajo. Entonces, nos queda el ángulo al revés. El ángulo es este de acá arriba. Exacto. Bien. Voy a cambiar los nombrecitos. Este teta es igual a este, y cuando van a hacer... Sí, cuando van a- o donde pusiste directamente teta sería pi sobre 2 menos este es teta. pi sobre 2 menos este, ¿no? Exacto. Si este es teta, corregirme si me equivoco, que no es mi más lúcido. Si este lo llamo teta, este es pi sobre 2 menos teta. Exacto. Bueno, ahí cambian las cuentas un poquito. ¿Y qué es este? Ese ángulo es este, pi sobre 2 menos teta. Exacto. Así que este es coseno de pi sobre 2 menos teta. Porque estoy tomando yo dibujé para el campo DL2 y es para el 1. Este es pi sobre 2 menos teta. Corregimos eso. No hay grandes cambios, no se preocupen, no hay nada drástico. Este es pi sobre 2 menos teta. Y lo que va a cambiar, ya saben que corriéndolo en pi sobre 2, esto, el ángulo este va a tener que ser el coseno, lo que yo Va a llamo el tener que coseno de ser tita, así, claro. este de acá arriba. Exacto. Ahí se los corrijo, así les queda prolijito. Ahí está. Teta, y ahí está. A ver si lo podemos dibujar bien. No, y vamos a borrar este. Se los corrijo todos, así ya lo recuerdan y no cometen el mismo error. Este de acá arriba es pi sobre 2 menos teta, o sea, es coseno de pi sobre 2 menos teta. Y acá coseno de pi sobre 2 menos teta. Y esto ya no es x, sino es a. Exacto. Me parecía porque no tiene que quedar en función de x. Y acá no queda un x. Acá no queda x. Y acá no queda x. Y acá queda cuadrado. Ahora queda más lindo. Entonces ahora sí. En lo verde no sé si quieres corregirlo o no, porque ya lo vas a pero en la parte verde también habría que sacar X. Sí. Ya lo corregimos todo. Ahora sí. Sí. Bueno. Ya que está, corregimos todo. Esto es a sobre r, a sobre r. Y este sería a sobre r al cubo. Y acá me queda, acá me queda ahí, A,
acá a cuadrado y ya. Exacto, perfecto. Ahí está. Ahora sí. Si no, no nos iba a dar el resultado. Sí. Que es algo que queríamos analizar porque uno se da cuenta de algunas cositas, entonces acá arriba me queda a cuadrado. Insisto en esto, es nada más ver, hay que tener cuidado solamente el ángulo que tomemos. Yo porque invertí los elementos de corriente que estaba usando. Bueno, ahora que llegamos a esa expresión, que tiene sentido, nosotros lo que sacamos es el campo magnético en un punto acá, ¿sí? Que está a una cierta distancia x. Este era el eje x, este era el z y este era y. Es interesante mirar qué pasa con esto cuando me acerco al eje de simetría, es decir, me acerco al centro del anillo o cuando me voy muy lejos. Cuando me voy muy lejos, nada, ¿qué es lo que pasa? Si x tiende a ser muy grande, si x tiende a infinito, ¿qué pasa con el campo? Da cero, ¿no? Ujú. O sea, si me voy muy lejos del anillo, la contribución es nada. Ahora, cuando x tiende a cero, es decir, cuando me acerco al punto este, al centro del anillo, acá, cuando tiende a cero, yo podría ver que esto tiende a cero, me queda a cuadrado, esto es a al cubo, ¿no? Entonces, Ujú. en ese caso, el campo se comporta como que mu 0i sobre 2a, ¿sí? Ujú. Versus i. A medida que me acerco al centro, ¿sí? Se empieza a comportar. Esto me queda a al cubo, con el a cuadrado arriba, me queda sobre a, y este resultado lo vamos a ver un par de veces, ¿sí? Lo vamos a ver seguido. ¿Sí? Pero es el campo magnético generado por una espira en su centro, en su eje de simetría, en el centro del anillito sería, ¿no? Y, ¿sí? ¿Se entiende eso? Vuelvo para atrás. No hay duda, ¿sí? ¿No? Vuelvo para atrás para reafirmar lo que escribí los ángulos al revés, ¿no? Digo, si yo, este tita, si yo estoy tomando el elemento de corriente de acá arriba, tiene un ángulo. Este tita tiene que ver con este acá. Este ángulo acá, que es diferencial de B1, no es tita, por alternos internos, este y este es tita, pero yo estoy tomando diferencial de B1, que es el de arriba. Entonces este ángulo acá, como todos son a 90 grados, es pi sobre 2 menos tita. ¿Sí? Yo lo había tomado con el de abajo y no es con el de abajo. Nosotros estamos tomando el diferencial de B1, el elemento de arriba. Por eso usé los ángulos al revés. ¿Sí? Nada más esa corrección, igual da lo mismo. Ujú. ¿Sí? O sea, porque cuando uno va acá, si en vez de usar tita, usa pi menos 2 sobre tita, es este de acá. Y el coseno de tita es coseno adyacente, es a sobre r, y hace lo mismo cuentas. ¿Sí? Nada. Esa es la cuenta. Esto que está acá, coseno de pi sobre 2 menos tita, no es ni más ni menos que a sobre r. ¿Sí? Pero bueno. Ahí está. Y analizamos qué pasa con el comportamiento del anillito cuando me voy a los valores extremos, ¿no? Si el campo magnético producido por una espira de corriente circular perfecta, solamente puedo calcular el campo magnético en puntos del eje de simetría. Si me voy del eje de simetría, ya no puedo hacer las cuentas. No es que no exista campo, existe, pero no puedo hacer las cuentas. ¿Sí? Es muy complejo. Y dentro de las posibilidades que tengo de analizar en puntos notables del eje de simetría, analizo cuando me voy muy lejos, qué pasa con el campo magnético, y cuando estoy en el centro del anillo. Y me quedan estas dos expresiones. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ¿Alguien quiere sí. preguntar algo? ¿No? No sé. Dejo de compartir. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuál va a ser el campo generado por una bobina, ¿sí? Usando lo que acabamos de estudiar para un anillo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo utilizamos para analizar o entender cuál es el campo generado por una bobina. Entonces, primero vamos a definir una bobina, ¿sí? Una bobina homogénea son n vueltas compactas del mismo diámetro, ¿sí? Fíjense que son anillitos compactos uno al lado del otro.
Y en particular vamos a llamar solenoide a una bobina homogénea cuyo diámetro es mucho menor que su longitud, ¿sí? Es decir, que vamos a, la distancia entre vuelta y vuelta es despreciable, o sea que un solenoide es una bobina especial, digamos, ¿no? Entre comillas. Entonces, para analizar el campo magnético, lo que voy a hacer es elegir un sistema coordenado XY como el que vemos acá, ¿sí? Se ven los ejes en naranjita, el largo de la bobina es L, y con las flechitas y los puntitos, lo que estoy indicando serían, o sea, es como que hice un corte, ¿cómo se diría? Longitudinal de la bobina, ¿sí? Entonces lo estoy viendo como de cortado, de costado. Entonces acá se mete sale una vueltita y entra, ¿no? Sale la vueltita y entra. ¿Se entiende? Y este es el radio de la bobina, de cada espira sería. Acuérdense que la convención es, cuando se ve un punto, es como si fuese una flecha que sale del plano. Es la punta de la flecha. Y la cruz que se ve arriba es la parte de atrás de la flecha, o sea, como que está entrando ahí la corriente. Exacto. No sé si se entiende el esquemita, supongo que sí, pero no sé. Nadie dijo nada. Cualquier cosa lo dicen. Entonces, lo que vamos a estudiar, o sea, lo que queremos hacer es analizar el campo magnético generado por esa configuración. Entonces, como siempre, nos conviene tratar de analizar por ahí qué dirección, o como hicimos recién, o cuando hizo Gas recién el ejemplo anterior, qué dirección tendrá el campo magnético generado en el punto, analizar a ver qué simetrías tenemos, o cuáles serían las características para por ahí sí, por ahí nos ahorramos cuentas al analizar que por ahí algunas, no sé, algunas componentes del campo directamente se me van a cancelar cuando sumo sobre todas las contribuciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, analizar cómo va a ser el campo generado por cada una de las espiras, para ver cuando sume si, no sé, salta a la vista alguna cancelación del campo, de alguna componente del campo, y me ahorro hacer cuentas, ¿sí? Entonces, lo que notamos, lo que sabemos, es que para cada una de las espiras, el campo magnético va a ser, como, no sé si se ve de ver el dibujito, fíjense, acá lo que estoy representando sería cómo sería este puntito, ¿no? Este pedacito lo estoy representando acá, el puntito. Entonces, el campo magnético generado por esta espira a esta distancia va a ser en este sentido y dirección, ¿sí? Entonces, para cada uno de los puntitos, el campo magnético a una distancia, no sé, fija, va a tener este sentido y dirección de circulación, ¿sí? Eso representaría Ahora, las líneas de campo magnético, ¿no? exacto, sí, sí, sí. En torno al elemento de corriente que está tomando. Es un corte que no se ve. El elemento de corriente está perpendicular a la hoja, ¿sí? El diferencial de él está perpendicular a la hoja y genera en todo a su alrededor una línea de corriente. Una línea de campo magnético, De perdón. campo, exacto. Y lo mismo va a ocurrir o sea, para cada pedacito voy a tener, por ahí se ve mejor acá en este dibujo, ¿no? Fíjense que acá lo estoy representando, se ven se ve la bobina completa, entonces para cada pedacito voy a tener un campo magnético alrededor, generado por cada línea, ¿sí? Alrededor de cada pedacito. Entonces, fíjense que para dos consecutivas, ¿sí? Para dos consecutivas, fíjense que estos de acá representan dos consecutivos de acá abajo, y las dos crucecitas representan dos consecutivos de acá arriba. Los campos magnéticos de dos consecutivos de puntitos o dos consecutivos de flechitas, este campo magnético de acá, ¿sí? Se cancelaría con este campo magnético de acá, porque tienen sentidos contrarios, ¿sí? Misma dirección, pero sentidos contrarios. Recordemos que tenemos una espira al lado de la otra, ¿sí? Entonces, para esta espira al lado de esta espira, este segmento, en esta dirección del campo magnético, se cancelaría con la contribución correspondiente que genera la espira que está al lado, ¿sí? Ustedes díganme si se va entendiendo o no,
o si estoy haciendo mucho trabalengua. Y las contribuciones del elemento de corriente que genera el punto con el que genera la cruz, fíjense, en este sentido, se suman. ¿Sí? Porque las dos tienen el mismo dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, mientras dos consecutivas se cancelan a los costados, la misma espira entre sí, en el medio se suman las contribuciones. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Nadie dice nada, así que esperamos que sí. No sé, vos decís Sí, si se si vos me lo entiende. entendí. Sí, ahí dicen que se entiende. Porque creo que lo ¿Tenés el otro dibujito? Si no, medio perfecto. Bien. ahí está. Con eso creo que lo Sí, van por a ahí acá se ve entender. un poco mejor. ¿Sí? Fíjense que individualmente cada segmento, si hago un corte longitudinal, como hice acá, representé cómo es la contribución o qué campo magnético genera cada segmento de espira, y acá lo que representé sería cómo sería el campo magnético total generado por estas 4 contribuciones. ¿Sí? Entonces fíjense que las contribuciones que tenía originalmente acá y acá, ya no las tengo más, porque se cancelarían por el sentido que tiene el campo magnético generado por cada uno. Entonces, bien, como vimos, fíjense que lo que hizo Gastón recién en el ejercicio anterior fue analizar cuál era el campo magnético generado por una espira en un punto de su eje de simetría. ¿Sí? Y la expresión que encontró es la que tengo escrita ahí abajo. Lo que vio es que solamente tenía contribución en el eje X y que tenía esa dependencia respecto a la distancia del eje, ¿sí? Que se llamó X, a la distancia del eje donde estoy calculando el campo magnético. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, esta configuración no es otra cosa que un montón de espiras juntas, ¿sí? Entonces voy a usar el resultado que encontramos en el ejercicio anterior. Entonces, lo que voy a analizar es, bueno, yo acá tengo la expresión para el campo magnético generado por una única espira, pero yo tengo en realidad, si tengo una bobina de n espiras, tengo que sumar la contribución de n contribuciones de este campo magnético. Entonces, lo que defino acá va a ser este n chiquito representa la densidad numérica lineal de espiras, porque es el número total de espiras por la longitud total de la bobina. Pero como yo estoy pensando en sumar contribuciones diferenciales, lo que me voy a definir es el número de vueltas comprendido solamente en un diferencial de x, ¿sí? En un diferencial de x. ¿Se entiende? Porque lo que estoy pensando como siempre es, bueno, yo tengo el campo generado por un diferencial, en este caso de bobina, y lo que voy a hacer es sumar sobre todas las contribuciones. ¿Sí? Yo conociendo cómo es la expresión para una única espira. Por eso analizamos recién, ¿no? Analizamos el caso de una única espira en el centro de la espira. ¿Sí? Entonces, si uno piensa que una bobina es un arrollamiento que tiene un montón de espiras, ¿sí? Ahí puede pensarlo como una contribución de cada una de esas espiras, que es lo que está proponiendo Steffi, ¿no? Pero no sé si se va entendiendo o Se no. entiende, igual el análisis es medio molesto, la conclusión siempre es lo más saludable, que es lo que uno entiende en ese Sería análisis. como, o sea, podría ser como una analogía más o menos cuando calculaba el campo en el disco, que mi anillo ahora era mi diferencial de carga, por ejemplo. Sería algo así, o sea, pensar como que... Lo que tiene que eso es que cambia radialmente y acá no, cambia la posición sobre el eje de simetría. Acá es como si tuvieses muchas espiras perpendicular en el plano IZ. Acá tenés una espira en IZ y Z una pegada al lado de la otra. Y van Claro. barriendo sobre el eje X, la posición. claro, son iguales. Claro, son todas O sea, iguales, por eso. exacto. Lo que sí es análogo es que está sumando en contribuciones. Por ahí no es análogo geométricamente qué significa eso.
A ver, voy a ver si les puedo compartir un cachito y les hago el dibujo aparte, nada. Sobre el mismo dibujo tuyo. Dame un segundito, Steffi. Sí, sí. A ver si por ahí les ayudo con el dibujo marcándole. A ver. Acá. Bueno, lo que dice Steffi es esto. Nada, lo que uno puede hacer es decir, a ver, vamos a marcarlo. Pensar que cada uno de estos que estoy cortando acá es una espira circular. Este es una espira circular, este es una espira circular, este es una espira circular, y yo puedo calcular fácil el campo que produce cada una de estas espiras, ¿en dónde? En el eje de simetría, ¿no? Acá, porque lo hicimos recién. Entonces, estos son, si tengo una bobina, lo puedo pensar como un montón de espiras pegadas una al lado de la otra. Esto es, cada una está como si fuera un corte, cada una es un corte y es una espira, así. ¿Sí? Entonces son un montón de espiras pegadas una al lado de la otra. Eso es lo que está proponiendo Steffi. Sí, ahí, perdón, ya te volví. Sí, sí, sí. A ver. Ahí está. Bien. Entonces, tengo la expresión para el campo magnético generado por una sola espira en el eje de simetría, y lo que quiero hacer es repensarlo para entender cómo tengo que sumar sobre todas las contribuciones. Entonces, lo que yo puedo pensar, lo que escribí antes, era cómo escribir sería la densidad lineal en términos de un diferencial no es un diferencial de espiras, pero es un diferencial un diferencial de bobina. ¿Sí? Ese diferencial de X es un diferencial como longitudinal de bobina. Entonces, lo que quiero hacer es relacionar ese diferencial con un diferencial de cómo hacer la relación con un diferencial de corriente, para poder después sumar sobre todas las contribuciones. ¿Sí? Cómo relacionar una cosa con la otra. Entonces yo tengo un diferencial de longitud de bobina, y lo que quiero hacer es relacionarlo en cómo relacionarlo con un diferencial de corriente. Entonces, si la corriente total que circula por la bobina es I, un diferencial de corriente que circula por la bobina no va a ser otra cosa que I por N por diferencial de X. ¿Sí? Ustedes díganme si se va entendiendo o no. Entonces, fíjense que teniendo cuál es el diferencial de corriente, a la larga lo que tengo es cuál es la contribución del diferencial de campo generado por la bobina en el eje de simetría. ¿Sí? Ustedes díganme si se va entendiendo por qué. No hay declaraciones a la prensa, así que me imagino van a ir entendiendo. Entonces, una vez que ya pude escribir cómo es el diferencial de campo, lo que me resta por hacer es hacer la integral, es decir, la suma en todas las contribuciones. Lo que yo estoy pensando es estoy analizando qué pasa con un diferencial, fíjense cómo tenía la expresión anterior, en un diferencial de X, ¿sí? Así que la bobina completa es sumar en toda la longitud de la bobina. Y cómo yo elegí mi eje coordenado, la integral, por lo tanto, va a ser entre menos A y B. ¿Sí? Fíjense que acá está el origen. Yo estaba pensando en la contribución diferencial de X, y para sumar en todas las contribuciones en X, tengo que integrar entre menos A y B. ¿Sí? Que eso es lo que estoy haciendo acá. Igual quédense tranquiles, que después hagan las cuentas tranquilas, a ver si las traten de reproducirlas, a ver si las pueden hacer.
Pero lo que vamos a usar de todo este desarrollo es el resultado final. Así que en ese sentido, despreocúpense si por ahí algunos detallitos se están perdiendo. Sí, no les vamos a preguntar el análisis, le estamos mostrando el análisis. En general, la forma Exacto. más fácil de pensar una bobina es como un montón de espiras circulares pegadas una a la otra, hace Para la que entiendan de integral, dónde es. sí, y vemos el resultado, y nos quedamos con el resultado, que es lo más importante, o la Pero es conclusión más para que importante. vean de dónde sale el resultado que vamos a usar bastante seguido, solamente por eso. Entonces, nos queda hacer esa integral. Fíjense que es una integral diferencial de x que va con x al cuadrado a la 3 medios más o menos en el denominador, entre menos a y b. Así que resolvemos la integral y nos da este resultado en módulo que tengo recuadrado en rojo. ¿Sí? Ahí es simplemente hacer la integral. Entonces, este sería el campo magnético generado por una bobina en el eje de simetría. ¿Sí? Pero en general nosotros vamos a trabajar con solenoides, que dijimos que era una bobina, pero que tenía la característica en particular que la longitud es mucho mayor que el radio. ¿Sí? En este caso, que la longitud sea mucho mayor que el radio, significa que la distancia B va a ser mucho mayor que R, y la distancia A va a ser mucho mayor que R. Si usamos esta característica en la expresión que acabamos de encontrar, fíjense que B sea mucho mayor que R significa que acá podemos despreciar R cuando sumamos con B. ¿Sí? Entonces nos queda B sobre B cuadrado a la 1 medio, es decir, B sobre B nos da 1, y lo mismo para este término de acá, R cuadrado lo vamos a poder despreciar en relación a A cuadrado, es decir, que nos queda A sobre A cuadrado a la 1 medio, es decir, 1. 1 más 1, 2, y nos queda que para el campo generado por un solenoide por el cual circula una corriente I, que tiene n vueltas y longitud L, ¿sí? Es decir que este n, recuerden que es como la densidad lineal en vueltas, así que es n grande, que es el número de vueltas sobre L, y este va a ser el módulo del campo generado en su eje de simetría. ¿Sí? Fíjense que nos quedó re simple la expresión, y todo este desarrollo fue para llegar a este resultado. ¿Sí? Entonces, cada vez que ahora hablemos del campo generado por un solenoide, ustedes van a ir directamente a esta expresión. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y si lo graficamos, vamos a observar que la intensidad del campo es casi constante en el interior del solenoide, mientras que en el exterior es prácticamente nulo o despreciable. Y que es ese gráfico que tenemos ahí. No sé si hay alguna duda respecto de esto en particular. Precisamente lo interesante de esto es que el campo magnético que solamente logras con una configuración que es enroscar básicamente un alambre, ¿sí? Te Sí. genera un campo magnético muy intenso y casi constante en el interior del solenoide. Fíjense que el campo es muy intenso en el interior y apenas desaparece. Está graficado por un solenoide largo L, ¿sí? Centrado en el centro del solenoide, está hecho en eje de simetría. Nada, o sea, tenés entre menos L sobre 2 y L sobre 2 el campo recontra intenso, y que apenas te mueves afuera del solenoide no tenés campo. Eso es fundamental, ¿no? Es decir, estás logrando tener un campo intenso en el interior, lo mantenés ahí adentro, y cuando te vas afuera no ves nada casi. ¿Sí? Lo cual es una ventaja para generar otro tipo de dispositivos. Vamos a ver más adelante en términos de qué es lo que queremos decir, pero bueno, eso es lo más interesante, en tener en cuenta de qué depende la expresión del campo magnético de un solenoide, que es un arrollamiento, insisto, muy largo frente a las dimensiones transversales, y que el campo magnético en el interior del solenoide se mantiene constante e intenso, ¿sí? Y afuera se hace cero. Nada más que eso. Bien, si se entendió. Entonces, hasta ahora recordemos que lo que hicimos fue analizar, bueno, o entender o aprender que tenemos una nueva fuente de campos magnéticos estacionarios que son cargas puntuales en movimiento, y que si tenemos cargas puntuales en movimiento, entonces una corriente también nos va a generar un campo magnético, y de ahí es que analizamos o aprendimos la ley de Biot-Savart. Ahora vamos a estudiar o aprender qué es la ley, qué dice la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que la circulación de un campo magnético producido por un elemento de corriente a lo largo de una curva cerrada, mientras, o si solo si la corriente sea una función continua, es mu veces la corriente que circula por el elemento.
¿sí? Que matemáticamente es esta expresión que tenemos acá. Fíjense, la circulación en un camino cerrado del campo magnético es mu cero, ¿sí? Veces la corriente que circula por el elemento. Ahora en un ejemplo se va a entender mucho mejor, pero lo importante de la ley, bueno, no sé si lo importante, pero una característica de la ley de Ampère es que, otra vez, no nos aporta ningún conocimiento físico nuevo, sino que muchas veces, dadas las geometrías o las características que tenga el problema, va a ser mucho más sencillo calcular cuál es el campo magnético generado por un determinado elemento de corriente, ¿sí? O geometría que porta un elemento de corriente, que hacerlo usando la ley de Biot-Savart que tiene, que si bien lo podemos usar para cualquier geometría, muchas veces matemáticamente es complejo estudiar cuál es el campo magnético generado por una configuración, ¿sí? Por la geometría que tenga. Mientras que por ahí, usando la ley de Ampère, es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, tenemos una nueva herramienta matemática para poder calcular cuáles son campos magnéticos generados por una corriente, mientras la corriente sea una función continua. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No. Bueno, ¿No? Entonces vamos a un ejemplo, sí, está un poco participativo. ¿qué les pasa? Vamos, participen que nos queda poco. Recuerden que tenemos la clase de hoy, la clase que viene hacemos un temita más, que es central, ley de Faraday, y después yo tengo una clase libre y después el parcial. Empezamos con la saga de parciales, che. Así que vamos a tener que ponerle garra. Bueno, ¿ven ahí la pantalla que estoy compartiendo? Sí, sí, se ve. A Sí, se ve. ver. Sigamos avanzando, está el problemita. Ley de Ampère. Como dijo Steffi, la ley de Ampère no aporta nada nuevo. Al igual que pasaba con Gauss, nada. Por eso digo que hay muchas simetrías entre Gauss, entre electrostática y magnetostática. Al igual que lo que nos aportaba la ley de Gauss, acá pasa algo similar. Ampère, el bueno de Ampère, nos da una ley que en determinadas condiciones nos permite calcular fácilmente el campo magnético. Esas condiciones son siempre para conductores muy largos, ¿no? Infinitamente largos. Cuando tengo conductores infinitamente largos, puedo usar la ley de Ampère y puedo calcular o aproximar bien el campo magnético. Acá dice, hallar el campo magnético generado por un conductor muy largo y rectilíneo por el cual circula una corriente I. Entonces vamos a pensar que, un segundito, que vamos a cambiar, ahí está, que tenemos un conductor muy largo, muy largo, ¿sí? Alineado con un eje cualquiera de simetría, ¿no? Yo voy a poner así, puedo poner que este es el eje Z, ¿sí? Y podría pensar así y así. Y tiene una corriente que va en esta dirección, I. Entonces, yo quiero calcular el campo en un punto cualquiera, ¿sí? Si tengo un conductor infinito, las líneas de campo son cerradas en sí mismo, o sea que las líneas de campo van a estar así, envolviendo al conductor, ¿sí? Y en este caso van a quedar en el plano, si esto es Z, en el plano XY, ¿está? Entonces si yo me paro en un punto del espacio y quiero calcular, por ejemplo, el campo acá, acá, que son dos puntos a la misma distancia, ¿sí? Lo puedo obtener fácilmente. ¿Cómo? A partir de la ley de Ampère, ¿sí? Veamos, ¿qué nos dice la ley de Ampère? Vamos a reescribirla. La integral de línea sobre un camino cerrado, ¿no? Camino cerrado de B, producto escalar diferencial de L, es un 0 por I. Y te decía que la corriente interior a tu camino cerrado. De vuelta, algo que nos aparece recurrentemente. Esto es la integral de línea B, producto escalar diferencial de L. Esto algunas veces
se ha dado por llamar el trabajo hecho por el campo magnético, porque tiene una forma general de un trabajo, ¿sí? Nada más que no es un trabajo desde el punto de vista de la energía. Pero a veces, por abuso del lenguaje, todo lo que va como un campo por producto escalar diferencial de L en una integral lineal, uno dice el trabajo. Esto sería decir, por un abuso del lenguaje, decir, bueno, el trabajo hecho por el campo magnético en una trayectoria cerrada. Y no es cero, mientras interior a esa superficie, a ese camino cerrado, perdón, ese camino cerrado, tenga una corriente. Mientras tenga una corriente continua interior a ese camino cerrado que yo elegí arbitrariamente, ¿sí? Voy a tener un campo magnético. Yo puedo elegir cualquier camino, ¿sí? Cualquier trayectoria cerrada me sirve para calcular esto, lo que se llama cualquier loop amperiano se le llama habitualmente, a ese camino cerrado, me sirve. Pero ¿cuál es la cuestión? Tengo un producto escalar acá, B diferencial de L. Yo ya sé, aprendí de lo anterior, que las líneas de campo magnético son cerradas en sí mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un elemento de corriente acá, todas, nos dio la ley de Biot-Savart, que el campo magnético a una distancia R en módulo es el mismo. Y siempre es tangente a la trayectoria. Si yo me pongo en este punto, voy a tener un diferencial de L para allá y un B para allá. O un diferencial de B si tomo un elemento de corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces, para resolver esta integral para un conductor muy largo e infinito, la trayectoria cerrada que me conviene, en este caso son trayectorias de tipo circulares. ¿Por qué? Porque en todo punto de la trayectoria, ¿sí? El campo magnético y el diferencial de camino, o el diferencial de L, o el diferencial de trayectoria que estoy tomando, son paralelos o antiparalelos, al sumo. Depende del sentido de la corriente. Si la corriente hubiera ido para abajo, B va para atrás, entonces el ángulo entre los dos es 180. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo o no? Yo sí, pero no sé si. Profe, ¿puede ¿Puede repetir repetir esa ese parte? último, profe? Sí. Digo, yo puedo elegir cualquier trayectoria cerrada para evaluar esta integral, este trabajo que yo llamé, entre comillas, trabajo hecho por el campo magnético. Yo podría acá elegir, visto desde arriba, una trayectoria circular. Si yo lo dibujo de vuelta, tengo el conductor así, supongamos que la corriente sale, yo podría elegir como diferencial de trayectoria un cuadrado, centrado en eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? El campo magnético acá es tangente, pero acá ya no es tangente a la trayectoria cerrada que elegí. Y acá no sé ni siquiera cómo es la esquina. ¿Sí? Las posiciones no son, los R no son constantes, entonces este producto escalar me queda muy difícil de resolver. Entonces, la ley de Gauss me aporta una forma fácil de resolver, obtener el campo magnético generado por un conductor infinito, siempre y cuando elija criteriosamente la trayectoria cerrada sobre la cual evalúo el trabajo hecho por el campo magnético. Insisto que uso la palabra trabajo con un abuso de lenguaje. ¿Sí? Por la forma que tiene esta Sería expresión. lo análogo a cuando queríamos calcular el campo eléctrico usando la ley de Gauss y teníamos una simetría cilíndrica, la superficie gaussiana que usábamos en un cilindro, si es una esfera, en este caso, eso lo hacíamos para que nos quede más sencillo calcular el campo eléctrico, acá es lo mismo, tenemos que analizar qué loop amperiano nos conviene geométricamente para calcular el campo magnético generado por la configuración. Ustedes piensen que lo que tiene acá es un producto escalar, evaluado a lo largo de una trayectoria cerrada, entre el campo magnético y el diferencial de L, el diferencial de recorrido que van tomando. Fíjense, bueno, esto ya no es un elemento de corriente, sino es un diferencial de recorrido, ¿no? Se usa de otra manera el diferencial de L. Entonces, si yo elijo una trayectoria circular para un conductor infinito, B y diferencial de L son paralelos o antiparalelos, depende del sentido de la corriente. Es decir, por ejemplo, si la corriente fuese para abajo, el diferencial de P sería para este lado. ¿Sí? Pero le sumo el ángulo entre los dos cuando voy a resolver el producto escalar sobre toda trayectoria, o es 0 o es 180. Ahora, si yo elijo una trayectoria, por ejemplo, cuadrada, no lo puedo resolver. Porque cambia diferencial de L todo el tiempo, cambia la dirección diferencial de L todo el tiempo con respecto a B, entonces la integral me queda imposible hacer. Entonces, cuando voy a usar la ley de Ampère para un conductor infinitamente largo, el loop amperiano, la trayectoria cerrada que me conviene elegir, es una trayectoria circular cerrada, centrada en el conductor. ¿Por qué?
porque el campo magnético y el diferencial de camino, el diferencial de L, o de trayectoria, siempre son paralelos o antiparalelos, pero se mantiene constante eso, ¿sí? Entonces, si yo elijo una trayectoria circular, yo quiero averiguar el campo magnético en una instancia R del conductor. Entonces, ¿esto cómo me queda? El módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de 0 grados en este caso. Voy a elegir el loop amperiano en este sentido. El loop amperiano en realidad matemáticamente y estrictamente siempre tiene un sentido, es antihorario, ¿sí? Para que quede siempre positivo el diferencial de L. ¿Sí? Esto es una cuestión de definición matemática. Y esto es mu0 por I. Porque la corriente toma positiva las que van para arriba. ¿Sí? Entonces ahora sí me quedó fácil. Sobre todo, este camino cerrado que elegí, que yo elegí arbitrariamente un camino cerrado de radio R, un camino circular de radio R, centrado en el conductor, ¿sí? Porque es el que mejor me responde eso, y el ángulo se mantiene constante entre B y diferencial de L. Sobre todo ese camino, la ley de Biot-Savart me mostró que el campo magnético, ¿cómo es? Constante. Entonces, sobre toda esa trayectoria cerrada que yo elegí, ese loop amperiano para calcular el campo magnético, B es constante, entonces ¿qué pasa? Sale afuera del integral. Y me queda el integral sobre un camino cerrado de diferencial de L. Y esto es mu0 por la corriente interior, que es I. Voy a llamarla I0 si quieren para que sea un poquito más notable. I0 la llamo. Como queda la integral de diferencial de L, esta es la integral del camino cerrado que yo tomé. El camino cerrado, ¿quién es? 2pi por R. Porque estoy calculando el campo magnético generado por un conductor infinito a una distancia R del conductor. ¿Cómo lo calcula una instancia R? Tomando un loop amperiano de radio R. Y ese loop amperiano es circular. Porque es el que tiene la mejor simetría para que yo pueda hacer las cuentas. Y me simplifica todo. ¿Por qué? Porque sobre toda esa trayectoria cerrada arbitraria que yo elegí, B y diferencial de L son paralelos o antiparalelos. Insisto con eso, siempre. Si elijo una trayectoria circular. Entonces me queda que B por 2 por pi por R es mu0 por la corriente interior, y esto me termina quedando que B, ¿sí? El módulo del campo es una función de R, y es mu0 I0 sobre 2 pi R. ¿Sí? Entonces el campo, bueno, la dirección tendría que fijarme en cada punto si quiero fijarla bien. Si quiero escribirlo en forma vectorial, ¿sí? Tendría que fijarme en cada punto cuál es la dirección del campo magnético, ¿no? Si no, tendría que escribirlo en versores RT o XY, como quiera. Pero sacamos el módulo del campo. Entonces, el módulo del campo a una distancia R se puede escribir como mu0i sobre 2pi R. Esto nos está mostrando que el módulo del campo magnético en función de R para un conductor infinito se comporta como 1 sobre R. ¿Sí? A medida que me alejo del conductor, decae como 1 sobre R. Y se hace cada vez más chiquitito. Me acerco al conductor, si tengo puntos o radios cada vez más chiquititos, más cerca del conductor es más alto el campo. El módulo es mayor. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Yo lo que les decía es esto. Si yo elijo el loop amperiano en la trayectoria circular, ahora si cambio la dirección, por ejemplo, si 0 va para abajo, si yo consigo que 0 para arriba era positivo, y me paro en un punto de acá, tengo que diferencial de L siempre va en el sentido antihorario, o sea, diferencial de L va para acá, y diferencial de B va para acá. El otro caso posible. Cuando le cambié el sentido a la corriente, el ángulo entre los dos es de 180 grados. Entonces, en ese caso, cuando escribo B diferencial de L producto escalar, igual a mu0 por la corriente interior, vamos a escribirlo así, la corriente interior, acá me quedaría el módulo B por módulo de diferencial de L coseno de 180, y acá me quedaría menos mu0 por la corriente interior que hice, el menos porque la corriente ahora cambió el sentido. Si arbitrariamente fijé que las corrientes que van para arriba son positivas, si esta es positiva, esta es negativa.
Entonces acá me aparece un signo menos, ¿sí? Y se compensan y me queda que B, el módulo de B, diferencial de R, sigue siendo mu 0 y 0 sobre 2 pi R. Está bien porque estoy sacando el módulo del campo, ¿sí? Pero insisto con esto, la idea de que cuando tengo, o sea, la ley de Ampère me resuelve fácilmente o me permite determinar fácilmente el campo magnético generado por un conductor infinito si elijo criteriosamente lo que llamamos el loop amperiano. ¿Qué camino cerrado uso para evaluar esa integral? Y el camino cerrado más acorde que me permite hacer las cuentas para un conductor infinito es una trayectoria circular de radio R. ¿Por qué? Porque siempre el campo magnético y el diferencial de recorrido o diferencial de camino, que nosotros llamamos diferencial de L también, que es la notación habitual en matemáticas, son paralelos o antiparalelos al sur. ¿Sí? ¿No? Sí. Buenísimo. Sigamos entonces. Después viene otro ejemplo Otro más, pero ejemplo. no sé, por ahí podemos que lo Profe, piensen un ratito y que no. Ah, ¿puede volver al anterior filmina, por favor? Que me ¿Acá? tocó. Sí, ahí, gracias. Buenísimo. No. Se lo dejamos pensar un chiquitito, el que viene. ujú. Ya está. Toma cero, ¿no? Sí, profe, ahí listo, ya está, gracias. Bueno, les proponemos otro enunciado para que piensen un poquito. ¿Sí? Este es el resumen del ejercicio. Ah, el del resumen del resultado de anterior. recién. Ahí Sí. está. Ahí está. Se me había pasado. Bueno, les dejo ese para que piensen un cachitito. Les doy como 3 minutos mientras cambio la yerba y lo hacemos, ¿eh? O sea, obviamente sale con lo mismo, ¿no? Es un conductor infinito, nada más que ahora no es de radio despreciable, sino que tiene cierto radio. A ver, piénsenlo un poquitito.
Bueno, ¿pudieron plantear algo, aunque sea como para arrancar? Hola, ¿están por ahí? ¿Se fueron todos? ¿Pudieron o no? Bueno, no quedó nadie. Bueno, a ver, intentemos hacer, igual que lo que hicimos antes. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Arranco o no? ¿Sí? Entonces, tenemos un conductor cilíndrico de radio R por el cual circula una corriente de intensidad I. La corriente está distribuida uniformemente sobre todo el área transversal del conductor. Hallar el campo magnético en todo el espacio en función de la distancia al centro del conductor. Al igual que hicimos antes, lo que podemos hacer es poner arbitrariamente el conductor. Ahora vamos a hacer un poquito mejor el dibujo. ¿Sí? Alineado con un eje en particular. Es algo así. Voy a poner el eje Z, así. Entonces el conductor es muy largo. ¿Sí? Muy, muy largo. Entonces viene el eje Z y yo tengo el eje X y el eje Y. ¿Sí? Y esto tiene un radio A, o radio R. Yo le voy a poner A porque me molesta la R grande. De magnética, ¿no? Para no mezclarlo con R. Entonces, si yo lo miro desde arriba, está ahí la corriente, voy a suponer que va para arriba. Voy a llamar IC. ¿Qué información tenemos? Como siempre, tenemos que anotar lo que sabemos. Nuestros datos, ¿quiénes son? La corriente que circula, que es constante o está distribuida uniformemente, ¿sí? Sobre todo el conductor. Y conozco el radio. Yo arreglante que lo llamará. ¿Sí? Esa es toda la información que queremos. Y queremos sacar el campo magnético en todo punto del espacio. ¿Sí? Entonces, si yo lo miro de arriba, claramente hay dos regiones. O sea, si yo esto es el plano XY, tengo dos regiones bien distintivas para calcular el campo magnético. ¿Sí? Nosotros nos podemos parar afuera o adentro del conductor para calcular el campo magnético. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, si yo me paro adentro del conductor y quiero calcular el campo magnético generado por esa corriente en un punto interior al conductor, ¿qué hago? Aunque el dibujo me quedó fiero, voy a tomar un loop amperiano cerrado de radio R y tangente a cada uno de estos puntos, voy a tener, a este camino cerrado, voy a tener un campo magnético. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿por qué elegí el loop amperiano como loop amperiano en una trayectoria circular? Porque vimos recién que era la que mejor, o la que me viene más cómoda para simplificar los problemas, por la simetría del problema. Entonces, aplico, de vuelta, lo mismo, la estructura mental es parecida a lo que decíamos en Gauss, para todo R menor o igual que A, voy a calcular el campo magnético y tomo una trayectoria. Un loop amperiano cerrado, radio R, P1, producto escalar diferencial de L1, es mu0, la corriente interior a mi loop amperiano.
como dijimos recién, si elegimos una trayectoria circular, ¿sí? En todo punto, y en este caso estaría yendo para arriba la corriente, entonces el ángulo entre B y diferencial de L es 0. Estos son vectores, entonces esto lo podía escribir un poquito mejor, como el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el coseno de 0, y esto es mu 0 por la corriente interior a mi loop amperiano. Como elegí todos, mi trayectoria cerrada es un círculo, y ya vimos de Biot y Savart que todos puntos a la misma distancia me generan campos magnéticos iguales en módulo, o sea, son constantes, lo puedo sacar afuera de la integral, queda B1, la integral sobre el camino cerrado, diferencial de L1, esto es mu 0 por la corriente interior. O sea que ya vimos que esto es B1, el camino cerrado es un loop amperiano circular, o sea que es 2pi por R, esto es mu 0 por la corriente interior a mi loop amperiano. O sea que B1, por ahora, todo lo que sé es que es mu 0 por la corriente interior a mi loop amperiano sobre 2pi por R. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? Lo que todavía no resolví o no pude pensar es como estoy calculando el campo magnético interior, ¿sí? O en un punto interior al conductor, la trayectoria cerrada que yo defino, ¿sí? No toma la corriente total, sino que está evaluando la corriente que hay interior a mi loop amperiana, ¿sí? Que es acá esta superficie, yo marqué en celeste. O sea que la corriente que voy a tomar o interior a mi loop amperiano no es I0, es distinto a I0, ¿sí? Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Y nosotros sabemos que la corriente es constante en todo el conductor, o sea, es uniforme. Entonces voy a la definición de corriente, ¿sí? Y eso lo puedo hacer en términos de quién. Si la corriente es constante, J ¿quién es? Constante. Entonces yo podría escribir de la definición de densidad de corriente, la corriente es la integral sobre la superficie de quién? De J, producto escalar diferencial de área. Si yo tomo en vez de A, tomo un camino cerrado de radio R, la corriente interior a esta superficie no es el total, la llamamos I1. Como la distribución de corriente es uniforme, como J, la densidad de corriente es constante porque la corriente es uniforme en todo el conductor, si J es constante, J yo ya sé que lo puedo escribir como quién. I0 sobre A. Y es perpendicular, ¿sí?, al plano este. O sea que este producto escalar yo lo podría escribir fácilmente. La integral de J, que es I0 sobre A, que ahora vamos a ver quién es A. Vamos a suponer que esto está en K, por el diferencial de área, que también está en K. ¿Sí? I0 sobre A son constantes, salen afuera de la integral. Esto es I0 sobre A, que I0 sobre A, ¿quién es? En este caso, lo podría escribir como I0 sobre el área total del conductor, que es pi por A cuadrado. ¿Alguien consulta algo que no estoy viendo? Habilita el micrófono, no hay problema. Entonces, esto me queda la integral, ¿sí?, de diferencial de área. ¿Por qué? Esto, acá escribimos una flecha más. No le vamos a escribir la flecha, ahí está. Ya pues le pusimos la dirección que está en K, el diferencial de área. Y esto es K versor K. ¿Sí? La integral sobre el diferencial de área, ¿quién es? El área del que yo estoy integrando. El área que estoy evaluando, ¿quién es?
En este caso, es pi por radio al cuadrado. O sea que la corriente que yo estoy tomando, que atraviesa mi loop amperiano, obviamente es menor que la corriente total, es una fracción de I0. Y esa fracción, como es una distribución o la densidad de corriente es uniforme, la puedo escribir de esta manera, a través de la definición de densidad de corriente. ¿Y quién nos queda que es? I0, fíjense que es bastante razonable, el resultado pi por radio al cuadrado, sobre, ¿quién? Pi al cuadrado, el pi con el pi se va, me quedan que fíjense que es I0, r cuadrado sobre a cuadrado. Si uno mira que r cuadrado sobre a cuadrado tiene que ser un número menor que 1, porque r es más chiquitito que a, porque el loop amperiano que elegí es menor que a, ¿sí? Es interior, para calcular el campo magnético en el punto interior al conductor, ¿sí? Este número es menor que 1, entonces siempre me va a quedar una fracción de a menor. Este número que es r cuadrado sobre a cuadrado representa una fracción menor que 1, entonces la corriente I1 es menor que I0 siempre. ¿Sí? Entonces, ahora que calculé la corriente interior a mi loop amperiano a partir de lo que aprendimos en electrocinética, ¿sí? Ya sabiendo que el enunciado nos propone que la corriente es uniforme o es constante, ¿sí? Entonces la densidad de corriente es constante, vuelvo a la expresión, ahí hemos encontrado que V1 por 2 por pi por R era mu0 por la corriente interior a mi loop amperiano. La corriente interior a mi loop amperiano es lo que nosotros llamamos I1, y es una función de R, obviamente, porque a medida que voy aumentando R, más se parece mi corriente I1 a I0. En el límite, cuando R valga A, acá me queda A cuadrado sobre A cuadrado igual a 1, entonces I1 vale igual que A. O sea que esto me queda que B1 por 2 por pi por R es mu0 por I0 R cuadrado sobre A cuadrado. O sea que el campo magnético para cualquier punto interior al conductor es de la forma como mu0 I0 sobre 2 pi A cuadrado, y acá me queda este R se cancela con este cuadrado, R. Entonces el módulo del campo magnético en el interior del conductor para una corriente uniforme, ¿sí? Una corriente constante, crece linealmente con la distancia al centro del eje de simetría, al centro del conductor. ¿Sí? Si me voy afuera del conductor, ya es algo que sabemos hacer. O sea, ahora sí, si yo hago una vista frontal, acá tengo el conductor y quiero calcular el campo magnético a una distancia R, mi loop amperiano, que yo le dibujé feo, de vuelta elijo un camino cerrado de radio R, este es el conductor, visto desde afuera no me importa el radio, que sea con radio o sin radio infinito me da lo mismo. Entonces tengo la corriente, va en el eje Z, de vuelta entonces, para cualquier R estrictamente mayor que A, que es la segunda región, que me queda la integral de B2 diferencial de L2 es mu0 por la corriente interior a mi loop amperiano. Pero en este caso es fácil, la corriente interior que es toda la corriente porque mi camino cerrado envuelve a todo el conductor. ¿Sí? Es un punto de una distancia R mayor que A. Esto es A, ¿no? Así que vamos a ser un poquito más exagerado, menos exagerado el dibujo. Esto es A. Como estoy afuera del conductor, para cualquier R mayor que A, la corriente interior a mi loop amperiano es toda la corriente que transporta el conductor. O sea que esto lo puedo escribir como mu0 y 0. ¿Sí? Entonces esto ya lo vimos recién. Esto se puede escribir como B2, diferencial de L2, coseno 0, pues supuse que la corriente va en Z positivo. Esto es mu0 y 0. El campo magnético, sobre todo el loop amperiano que elegí, es constante. Lo puedo sacar afuera. Coseno 0 es 1. Esto me queda la integral de diferencial de L2. Esto es mu0 y 0. Esto es 2 pi por R, que es el camino recorrido hasta a lo largo de toda la trayectoria del loop amperiano. O sea que B2
dr no es ni más ni menos que mu0 y 0 sobre 2pi r. Entonces, si pensamos y analizamos el resultado obtenido hasta ahora, ¿sí? Lo que vemos es, en el interior, esto es para R mayor que A, para R mayor que A. Para R entre 0 y A habíamos obtenido que B1 de R, como era? Era mu0 y 0 sobre 2pi a cuadrado R. O sea que en el interior del conductor se comportaba de manera lineal. Si uno grafica ese resultado, el módulo de campo magnético, para este caso particular en que la corriente era uniforme, ¿sí? Cuando estoy en el interior, el módulo de campo magnético crece linealmente hasta alcanzar su valor máximo, que es en R igual a A. Y afuera de eso, el campo magnético, a medida que voy alejando, decrece como 1 sobre R. ¿Sí? Este es el caso recontra clásico que está en todos los libros. Vamos a pensar algunos que no están en los libros clásicos. ¿Sí? Entonces, para conductores infinitos, infinitamente largos, cuando tengo geometrías de tipo cilíndrica, es muy fácil de pensar el campo magnético generado por esa corriente, ¿sí? Mientras que la corriente sea continua. Es fácil aplicando la ley de Ampère. Siempre que la corriente sea continua, y para este tipo de geometrías, para conductores muy largos, puedo usar la ley de Ampère. Siempre y cuando elija de manera criteriosa lo que llamamos el loop amperiano, el camino cerrado sobre el cual voy a calcular ese producto escalar o ese trabajo hecho por el campo magnético. Criteriosamente significa que B y diferencial de L siempre sean, a lo largo de toda esa trayectoria cerrada que elegí, sean paralelos o antiparalelos, ¿sí? Para que el producto escalar se me simplifique. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Bien. Dicho eso, no había nada más, ¿no? No, no. Entonces vamos. Había uno al final con el grafiquito, pero ya lo hiciste, así que no. Lo mostramos igual, porque seguramente está más lindo. Ahí está el gráfico bien hecho en función de R. ¿Sí? Cómo llega al máximo, cuando vale R, y después cómo decae exponencialmente. Dicho eso, dejamos de grabar entonces.